Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de conclusión. En esta oportunidad junto a Lucía Caballero, ella es docente de la UBA, socióloga, para hablar un poquito sobre el libro ¿Quién le debe a quién? El endeudamiento y su impacto en las mujeres, ensayos transnacionales de desobediencia financiera, que se publicó mediante la editorial Tinta Limón, de la cual pertenece también Lucía, a quien tenemos en contacto. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. No, de nada, gracias a vos por esta entrevista. Bueno, para ya comenzar, comentale un poco a la audiencia de qué se trata esta nueva publicación, este libro, que es una recopilación de ensayos, ¿verdad? De diferentes autores y autoras de distintos lugares, no solamente de Argentina, sino también de otros lugares. Sí, exactamente. Creo que hay que pensar este libro en una secuencia que es un poco más larga, que viene en relación a otro libro que publicamos también en Tinta Limón en el año 2018, que se llama Una lectura feminista de la deuda, ¿no? Y en ese libro empezamos a hacer una investigación, un análisis profundo de un fenómeno que en Argentina creció mucho estos últimos años, sobre todo a partir de la crisis económica de 2017 y 2018, que es el fenómeno del endeudamiento familiar, ¿no? El endeudamiento privado. Cuando uno habla de deuda, se está muy habituado a hablar de endeudamiento externo, ¿no? Pero poco se problematiza este endeudamiento de las familias. Y lo que nosotras notamos efectivamente es que hay una, digamos, digamos, la crisis económica que empieza en el 2018, que está caracterizada por una caída sostenida del poder adquisitivo de salarios y subsidios, por altos niveles de inflación, y esto después además se profundiza con la pandemia, generó que se tenga que cada vez más y cada vez mayor cantidad digamos, una mayor parte de la población se tenga que endeudar para vivir. Es decir, la deuda deja de ser una ayuda excepcional o una ayuda, por ejemplo, asociada a festejar un cumpleaños, a irse de viaje, a financiar un coche o incluso un endeudamiento con fines productivos, sino que la gente se empieza a endeudar para completar esos ingresos que no le alcanzan, ¿no? Y la otra discusión es que ese endeudamiento no es solamente con una forma de endeudamiento, sino que en los hogares, sobre todo en los sectores populares, encontramos muchas formas de deuda. Que van desde endeudamiento vía subsidios sociales, pero también con financieras que están ubicadas en los barrios, etcétera. Y en la pandemia, por ejemplo, la aparición muy grande de endeudamiento de servicios públicos y endeudamientos por alquiler. Nosotras en el libro proponemos pensar justamente este fenómeno, cómo se incrementó en la pandemia y también en el libro hablamos nos propusimos hacer una investigación sobre cuáles son los movimientos sociales y los movimientos políticos que están denunciando y confrontando tener que endeudarse para vivir, ¿no? Ujú. Entonces en el libro damos cuenta de diferentes experiencias que van desde, por ejemplo, la agrupación Deuda Educativa de Chile, que está en este momento en lucha para que, digamos, el acceso a la educación no esté mediado por endeudamiento, por ejemplo, pero también un colectivo de España donde justamente lo que están denunciando son esas deudas que se tomaron, esas deudas que se acumularon por alquileres durante la pandemia, ¿no? Y bueno, y el otro fenómeno que quería comentarles es esto que además hay un fenómeno que es la feminización del endeudamiento, es decir, las mujeres por su tradicional rol y asociado a mandatos de género de ser quienes sostienen las economías domésticas en las situaciones de crisis, están apareciendo como las mayores titulares de las deudas, ¿no? Y entonces en la pandemia lo que nosotras vimos es que esto además se sumó a mayor carga de trabajo de cuidados, ¿no? Se está más endeudada al mismo tiempo que se trabaja más. Sí. Y en eso, de esas discusiones, trata el libro y sobre todo trata de ponerle imágenes políticas, imágenes de respuesta políticas a esa situación. Sí, en el libro también participaron de la edición Silvia Federici y Verónica Gago, ¿verdad? Para mencionarlas Exactamente. también. Entonces, esta cuestión que ustedes analizaron, investigaron,
también daría cuenta de una de un colapso, digamos, del sistema económico, social, donde ya no alcanza el trabajo para mantenerse, sino que hay que recurrir al endeudamiento, digamos. Marca también este colapso del sistema que ya viene de hace mucho tiempo, pero se está notando mucho más, y más también con la pandemia. Sí, lo que vos decís es algo muy importante, digamos. No sé si podemos hablar de colapso, pero sí hay puntos que son muy importantes problematizar y poner en agenda pública. A ver, hace muy poco se conocieron cifras del INDEC de que hablan que incluso hay una porción muy grande de los trabajadores y trabajadoras formales, es decir, que tienen un salario, que no llegan a la canasta básica. O sea, entonces, esto da cuenta, como vos decís, de que esta sensación de precariedad se ha generalizado, se han empeorado las condiciones laborales, el ingreso, la capacidad de compra de los ingresos, ya sean por subsidios o por salarios, viene en una caída muy pronunciada, y este endeudamiento se presenta como un problema de primer orden, digamos. Hoy las personas lo están ubicando en diferentes encuestas como un segundo o tercer problema después de la inseguridad o la desocupación. Y tiene que ver con que este endeudamiento se está haciendo obligatorio para vivir y que produce efectos en la vida cotidiana. Es algo que nosotros venimos también trabajando en estos textos. Es decir, una casa donde hay muchas deudas es una casa donde hay vínculos más complicados, donde hay mayor estrés, donde esos vínculos se precarizan, ¿no? Y se organiza una cotidianidad en relación a pagar esas deudas, ¿no? No se vive de la misma manera estar endeudado o no endeudado para vivir, o endeudada, ¿no? Y efectivamente, como vos hablás, que una gran parte de la población tenga que endeudarse, aún trabajando, para acceder a bienes y servicios básicos, habla de cierto fracaso en un modelo económico, por lo menos, ¿no? Y también hablan sobre desobediencia financiera, ¿verdad? ¿De qué se trata esta cuestión? Bueno, nosotras, digamos, trabajamos con una perspectiva donde tratamos de pensar, no solamente hacer el diagnóstico, sino tratar de relevar las formas en que esto se está atendiendo, no solamente desde el Estado, sino desde el punto de vista de las organizaciones, ¿no? Porque a veces el Estado no alcanza, o por lo menos o es necesario presionar al Estado para que atienda estos temas, que además son nuevos emergentes, son nuevos problemas que de por sí no estaban en la agenda pública. Desobediencia financiera para nosotras es un término muy amplio que tiene que ver con pensar cuáles son las condiciones que nos llevan a endeudarnos para vivir, ¿no? Y tratar de justamente tratar de confrontar eso con una agenda política. Por ejemplo, para pensar cómo una familia llega a endeudarse, hay que pensar de qué manera esos ingresos han caído a lo largo de los años, de qué manera se han privatizado formas de acceder a servicios públicos a las cuales ahora se accede mediante deuda. Y son todas formas, o sea, la idea de la desobediencia financiera es una idea de pluralizar las formas en que se puede confrontar el endeudamiento, ¿no? Que no es solamente dejar de pagar, sino sería también luchar por mejores salarios, por accesos a servicios públicos que no estén mediados financieramente. Entonces, trabajamos esa idea de desobediencia financiera dando cuenta de experiencias a lo largo del mundo donde colectivos y activistas se pusieron como objetivo confrontar este endeudamiento, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué posición están las mujeres en este tema, en esta cuestión del endeudamiento? Y bueno, si hay una diferencia con respecto a los hombres. Sí, es una buena pregunta. Bueno, como te decía, hay un tema que nosotros venimos relevando que tiene que ver, ¿no? Por un lado, hay una desigualdad de base sobre la cual las mujeres interactúan con el sistema financiero, ¿no? Que tiene que ver con esta
esta cantidad de trabajo que que hacen mayoritariamente las mujeres, que tiene que ver con estos trabajos reproductivos o trabajos de cuidado que se hacen en el ámbito doméstico, que generalmente están a cargo de mujeres, y que eso hace que tengan más problemas para salir al mercado laboral, ¿no? Porque están más dedican más horas al cuidado, pero al mismo tiempo que cuando se inserten en el mercado laboral tengan trabajos más informales o ganen menos que los hombres en el mismo puesto. Bueno, con endeudamiento lo que sucede y lo que vemos en el último tiempo es que esas mujeres que están haciéndose cargo del trabajo en el ámbito doméstico son además quienes toman las deudas para sostener las economías del hogar, la economía hogareña, ¿no? Y son quienes se hacen mayoritariamente cargo del pago de esa deuda, aún si tienen más problemas para conseguir trabajo. Eso es lo que nosotras expresamos en el libro. Entonces, hay una relación entre estas mujeres que tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral y que realizan más trabajo no remunerado, con una vulnerabilidad hacia la necesidad de endeudarse para vivir. Y eso lo vemos en un estudio que hicimos recientemente sobre los hogares monomarentales, que son esos hogares donde viven mujeres con hijos, donde ya no viven los cónyuges, ¿no? Y esos son los hogares donde la pobreza llegó incluso 10 puntos más, fue 10 puntos más alta que la pobreza en los hogares donde hay familias, digamos, constituidas. Y lo que vemos justamente es que son esas mujeres las que tienen mayor carga de cuidado, las que además tienen más vulnerabilidad hacia el endeudamiento, ¿no? Y entonces está directamente relacionado la forma en que estemos insertas en el mercado laboral con la necesidad o no que tengamos para endeudarnos. Y también hay un apartado, un capítulo vinculado a la cuestión de la vivienda. ¿Cómo se trata la vivienda? Y bueno, porque también hay una cuestión, hay una gran deuda de mucha gente para acceder justamente a la vivienda, ya sea como propietario o para alquilar. ¿Cómo se trabaja ese tema? Y también vinculado a la cuestión del feminismo y a las mujeres. Vos recién lo comentabas, hay muchos hogares de mujeres o que están sostenidos por mujeres, y bueno, y también necesitan o el sistema lleva a la deuda para poder mantenerlos. ¿Cómo se puede, cómo lo trabajaron ustedes y cómo se puede, capear esto o tratar de encontrarle alguna otra alternativa? Sí, el estudio que nosotros hacemos sobre la vivienda tiene que ver con esta situación excepcional que decíamos de la pandemia, que la pandemia hace que, primero, una situación muy complicada en términos laborales, o sea, aumenta la desocupación, hay más despidos, hay más suspensiones, incluso hay gente que es despedida y recontratada en situaciones más precarias. Y después una particularidad en el caso de las mujeres, que es que sucede esto que te decía antes, ¿no? La mayor carga de cuidado y de trabajo reproductivo en la pandemia, que implica, que estuvimos más tiempo en nuestras casas, que eso hizo que los chicos dejaran de estar en espacios de cuidado o socializando las tareas de cuidado con otros integrantes de la familia o con guarderías, hizo que muchas mujeres estén más tiempo, ocupando incluso la parte de lo que tiene que ver con el apoyo a la educación que se hizo en las casas, hizo que muchas mujeres se retiraran del mercado laboral, ¿no? En el caso de las mujeres, digamos, lo que nosotros estamos viendo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, es un proceso de inquilinización, ¿no? Cada vez hay más inquilinos y menos propietarios. Y eso además tiene una dinámica particular en el caso de las mujeres, ¿no? Que son siempre mucho menos propietarias que los hombres. Eso ya ha sido estudiado y está disponible esas estadísticas en la web. Pero lo que nosotros vemos es que justamente en tanto el mercado de vivienda está dolarizado, ¿no? Es decir, esto pasa también con los alimentos, ¿no? Hay algo que sucedió muy marcadamente en los últimos años, es que se dolarizó el mercado de alimentos, ¿no? Se quitaron las retenciones, esto fue hecho en el gobierno de Macri, se quitaron las retenciones y se acopló el precio del mercado nacional al precio internacional. Eso hizo que los alimentos crecieran, el precio de los alimentos creciera exponencialmente y se disparara la inflación. Entonces, los mercados se dolarizan y empieza a aparecer la deuda para acceder a justamente esos bienes, ¿no? En el caso de los alimentos, vemos cómo la gente se endeuda muchas veces para comprar alimentos.
Y en el caso de la vivienda, esto ha sucedido porque es un mercado que viene dolarizado desde hace muchos años. En el momento de la pandemia hubo crecimientos de precios muy importantes, ¿no? En plena pandemia, ¿no? Uno tenía que decir, bueno, si este es un momento en donde no es para nada moral hacer un aumento generalizado de precios, es esta pandemia, esta emergencia sanitaria. A pesar del decreto que prohibió los desalojos en la pandemia, hubo un aumento generalizado de precios. Esto generó acumulación de deuda por alquileres, ¿no? Y justamente lo que hay es una dinámica de mayor vulnerabilidad en los hogares con jefas de hogar y monomarentales. Entonces, la deuda por alquileres se transforma, digamos, empieza a transformarse en un problema de primer orden, que además lo que hace es empezar a poner esta situación en la cual se está endeudada para pagar el alquiler, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de ver justamente es cómo estos mercados que se dolarizan o que aumentan, digamos, pronunciadamente los precios, terminan por generar dinámicas de endeudamiento familiar, ¿no? Y cuál es el rol de la jefatura femenina de esos hogares. Y bueno, a modo de cierre, ¿qué alternativas se encuentran a este sistema que un poco empuja a la deuda a las personas? ¿Qué alternativas se pueden encontrar? Y bueno, y también ¿quiénes son los beneficiarios de este sistema? Porque siempre que hay un perjudicado hay un beneficiado. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios y cómo se puede contrarrestar? Bueno, como decíamos antes, ¿no? Hay que empezar primero digamos, algo muy importante en este caso, que es un problema que tiene un gran, la primera operación política que hace el mundo financiero es hacernos pasar estos problemas como individuales, ¿no? O porque no conseguís el trabajo, o porque no trabajás lo suficiente, o porque no te esforzás lo necesario, entonces te estás teniendo que endeudar para vivir. Entonces creo que un primer punto de partida es politizar, ¿no? ¿Qué significa que nos tengamos que endeudar para vivir? Y sobre todo porque el endeudamiento tiene una función política, que es amortizar o privatizar en cada casa los costes de la crisis económica. Entonces, como primer problema, colectivizar ese problema, decir, bueno, estamos endeudadas, ¿por qué estamos endeudadas para vivir? ¿Qué significa eso? Por supuesto que los beneficiarios de este endeudamiento son, en primer lugar, los actores del sistema financiero, ¿no? Los bancos privados, incluso las financieras que están operando en los barrios con tasas de interés altísimas, ¿no? Que muchas veces en los directorios de esas financieras son segundas marcas de los propios bancos, pero también están beneficiándose de las empresas y los monopolios de alimentos, ¿no? Que son quienes pueden aumentar los precios constantemente comiendo y capturándose una porción muy grande de nuestros ingresos y que nos obligan cada vez más a tomar deuda para vivir. Lo mismo con aquellos grupos digamos, que manejan las viviendas en alquiler en las ciudades. O sea, es una problemática que debe ser abordada de manera compleja, pero creo que lo primero que hay que hacer es poder problematizar y volver político el problema del endeudamiento, es decir, por qué tenemos que acceder a bienes y a servicios mediante deuda, con lo que significa el endeudamiento en la vida cotidiana, que es muy difícil de sostener, que nos estresa, que nos hace mal, que nos trae problemas psíquicos, que nos trae problemas de salud, como está demostrado. Y por eso creo que lo primero es volver político ese problema y después empezar a ensayar maneras de justamente atacar las condiciones que hacen que nos endeudemos, ¿no? Pedir mejores salarios, pedir servicios públicos, no naturalizar que las empresas de servicios públicos nos vengan ya con la oferta de deuda, digamos, con la oferta de endeudarnos para pagar esos servicios públicos, algo que no pasaba hace unos años. Creo que es un proceso que tiene que ser pensado de manera compleja. Nosotras en el libro ponemos algunas claves sobre cómo esto se está pensando en otros lugares del mundo, pero inclusive en Argentina, desde movimientos sociales, porque creemos justamente que no es algo natural que nos tengamos que endeudar para vivir. Bueno, muchas gracias por esta charla, Lucía, y bueno, estaremos en contacto. Ya bueno, el libro se va a presentar, va a haber una charla presentación este jueves virtual, organizada por Empleados de Comercio, así que muchísimas gracias por esta conversación.
Muchas gracias por la invitación. Hablábamos con Lucía Caballero, una de las editoras del libro ¿Quién le debe a quién? El endeudamiento y su impacto en las mujeres, junto con Silvia Federici y Verónica Gago, de la editorial Tinta Limón. Muchas gracias.